Tengo 26 años y este año me establecí en una casa en la que había estado viviendo con mis compañeros de piso durante casi 8 años. Valoro mucho la soledad, así que finalmente comprar una casa para mí fue un gran logro. Estaba en una ciudad vecina, a unas 2 horas de donde solía vivir. Esta ciudad era mucho más pequeña y tenía muchos menos edificios. No es que todas las casas estuvieran en una granja ni nada por el estilo, pero los barrios definitivamente no estaban llenos de filas de casas juntas. Estaban dispersas, separadas por campos de árboles y hierba. La casa que compré no era una excepción, modesta y entre las más baratas del mercado inmobiliario. Estaba en un bosque, a unas pocas millas del centro del pueblo. El día que me mudé, todavía no había conocido a nadie de la zona, ni a los vecinos, ni a la gente del pueblo, y con la casa tan apartada y los árboles bloqueando las vistas circundantes, realmente se sentía como si me estuviera mudando al medio de la nada completamente solo. Decirlo así lo hace sonar más inquietante de lo que realmente se sentía, pero tampoco era un pensamiento muy reconfortante. Tenía una furgoneta de alquiler por el día, así que me puse a trabajar de inmediato descargando mis cosas en la casa lo más rápido posible. Intenté poner prácticamente todo en la sala de estar, en lugar de ir ordenándolo mientras lo descargaba. Esto me llevó unas pocas horas y el sol estaba bajando justo cuando estaba terminando. Dejé unas cajas en la casa y comencé a caminar hacia el camino de entrada para recoger las últimas cajas, pero me sorprendió encontrar a un hombre de pie en mi porche, casi bloqueando toda la puerta principal. Me sobresaltó, haciéndome dar un pequeño salto antes de mostrar un ligero bochorno y preguntarle qué hacía allí. El hombre, que parecía tener unos 50 años, sonrió y se presentó como mi nuevo vecino. Le dije que era un placer conocerlo y esbocé una pequeña sonrisa, pero no pude evitar pensar en cómo nunca lo vi caminando por el camino de entrada hacia mi casa. De hecho, no tenía idea de dónde había venido, dado que solo había bosque alrededor de mi casa. El hombre se quedó allí, mirándome por un segundo, luego se dio la vuelta y se fue de mi porche. Me quedé de pie, empapándome de la extrañeza del encuentro. Después de un momento, salí de nuevo y rápidamente llevé el resto de las cajas a la casa. Miré por las ventanas para asegurarme de que el hombre se había ido, y no lo vi por ningún lado. Así que después de un minuto salí y me subí a la furgoneta, conduciéndola por el largo camino de tierra. Solo habían pasado unos minutos desde que el hombre se había ido, pero no lo vi caminando mientras bajaba hacia la carretera principal. No había otros caminos que conociera, así que esto me puso un poco más nervioso. De todos modos, devolví la furgoneta y tomé un taxi local de vuelta a casa. Luego empecé a desempacar. No estaba trabajando rápido porque ya estaba cansado y era tarde, pero quería montar algunos muebles antes de dar por terminada la noche. Agarré las piezas de mi armazón de cama y las llevé a mi dormitorio, comenzando a ensamblarlas antes de que un repentino golpe me interrumpiera. Me detuve y escuché algo estremecido. Me levanté y caminé en silencio hacia la puerta principal. La mantuve cerrada y con llave, pero miré por la mirilla y vi al mismo hombre de antes, pero esta vez algo andaba mal con él, más que antes. Su cuerpo temblaba y su cabeza se movía de una manera extraña, pero sus ojos estaban fijos en el pomo de la puerta, mirándolo intensamente, parado cerca de la puerta como si esperara ansiosamente que la abriera. «Hola, soy tu vecino, ¿puedes abrir la puerta?», gritó y luego volvió a golpear. Yo seguía al otro lado mirando por la mirilla. Su cara empezó a mostrar frustración y enojo y golpeó la puerta una vez más. Luego se dio la vuelta y miró al bosque completamente oscuro, observando la oscuridad. Levantó la mano e hizo una especie de gesto con ella, seguido de salir corriendo hacia el bosque en la dirección en la que había señalado. Aterrorizado, llamé inmediatamente a la policía, pero era demasiado tarde para que lo encontraran y lo interrogaran. Después de esa noche, nunca volví a ver al hombre, incluso hasta el día de hoy. Ahora he conocido a mis vecinos y, por supuesto, ninguno de ellos era ese hombre, y nadie en el pueblo parece reconocerlo por mis descripciones.
No sé a quién estaba señalando el hombre en el bosque, ni cuántas personas podrían haber estado allí esperando a que el hombre ganara mi confianza y me hiciera abrir la puerta. ¿Qué habría pasado después? Creo que es mejor no pensarlo. Conducía por la autopista vacía, luchando por mantener los ojos abiertos. Pasaba de la 10 AM y no podía evitar mirar el GPS cada pocos segundos, esperando que el tiempo estimado de llegada bajara más rápido. Llevaba conduciendo de manera peligrosa durante 15 horas seguidas, deteniéndome solo para comer y echar gasolina. Camino a mi nuevo hogar. Me habían obligado a mudarme por trabajo, pero curiosamente fue el trabajo lo que nunca me permitió hacer un viaje para ver el lugar al que me mudaría. Finalmente, llegué a la salida de la autopista y entré en el pueblo donde viviría. Estaba oscuro, así que no era precisamente fácil ver cómo era todo, pero podía ver lo suficiente para darme cuenta de que no era tan bueno como el lugar donde había vivido antes. La mayoría de los edificios parecían tiendas locales, muy diferentes a lo que estaba acostumbrado, y además, la mayoría de las luces estaban apagadas. Cuando llegué a mi vecindario no estaba tan mal. Las casas eran bastante normales y estaban cerca unas de otras. Me detuve frente a mi casa y estacioné al lado de la carretera. Luego bajé para ver el lugar que llamaría hogar durante el próximo año. Desde fuera, parecía como todas las demás, pero lo que realmente importaba era el interior. Caminé por el camino de entrada y saqué la llave que me habían enviado hace unos días. La puse en la cerradura y la giré, pero no hubo ningún clic. Agarré el picaporte y presioné la puerta viendo cómo se abría suavemente. Ya estaba desbloqueada. Entré rápidamente y miré para asegurarme de que mis cosas estaban allí, ya que los mudanceros las habían dejado por la mañana. Tras una rápida inspección nada parecía faltar. Sabía que era probable que los mudanceros simplemente se hubieran olvidado de cerrar con llave, pero aún así me dio una mala sensación. Además de todo eso, las luces y la electricidad no funcionaban. Sabía que tenía que activar la electricidad en la ciudad, y obviamente era demasiado tarde para hacerlo esa noche. Pero no pensé que simplemente cortarían la luz. Encendí la linterna de mi teléfono y empecé a recorrer las habitaciones. La planta baja estaba bien, con un aspecto bastante estándar, aunque con un aire ligeramente más antiguo. Subí al segundo piso, y en la parte superior de las escaleras había un largo pasillo con 5 puertas. Entré en cada una de las habitaciones, una por una, iluminándolas con la linterna del teléfono. Todas eran muy pequeñas, y muchas tenían daños por agua en el techo y las paredes. Pero cuando abrí la puerta del dormitorio principal, me sorprendió ver una sola lona en el suelo. Parecía sucia, como si los mudanceros la hubieran usado para envolver muebles, pero lo que la hacía tan extraña era que no había nada más en el piso de arriba aparte de esa lona. Todos los muebles y cajas estaban abajo. Di un paso atrás y cerré la puerta. Ya estaba tan cansado que solo quería que esa noche terminara. Realmente no quería llenar mi mente con las incertidumbres de mudarme aquí. Bajé de nuevo y me senté en una de las sillas del sofá que aún estaba envuelta en plástico y cerré los ojos para descansar. Mis ojos se abrieron de golpe cuando un ruido sordo resonó por toda la casa desde arriba. Honestamente, ni siquiera sé si me había quedado dormido o no. Todo lo que recuerdo es haberme sentado y cerrado los ojos. Sin embargo, el sonido fue fuerte, no solo un pequeño golpe. Me levanté y fui hasta el pie de las escaleras, mirando hacia el oscuro pasillo. La casa estaba ahora en silencio. Debí haberme quedado allí parado durante un minuto entero antes de sacar el teléfono y encender la linterna, y luego subir lentamente por las escaleras que crujían. Cuando llegué a lo alto de los escalones e iluminé el pasillo, vi inmediatamente que la puerta al final estaba ligeramente abierta y la inconfundible silueta de una figura estaba de pie entre la rendija de la puerta,
mirándome directamente. Casi me caí hacia atrás por las escaleras, ya que mi reacción inmediata fue girar y correr. Corrí hacia la puerta principal y salí directamente al camino de entrada y me metí en mi coche. Pensé en irme, pero sabiendo que literalmente todas mis cosas estaban dentro de la casa, quería asegurarme de que quienquiera que estuviera allí no se llevara nada. Llamé al 911 y esperé su llegada al lado de la carretera. Durante los 5 minutos que pasaron, nunca vi ningún movimiento en las ventanas ni a nadie salir por la puerta principal. Cuando la policía registró la casa, la puerta trasera estaba completamente abierta. Para ellos, era obvio que quienquiera que fuera había estado viviendo dentro de la casa, probablemente desde que había estado vacía durante los últimos meses. Al principio pensé que hablaban del ático, ya que había mirado en todas las habitaciones y no vi nada más que una lona, pero no había ningún ático. Hablaban del dormitorio principal, lo que significaba que cuando estaba buscando arriba esa noche y abrí la puerta de esa habitación, es probable que la persona estuviera escondida a lo largo de la pared, probablemente justo detrás de la puerta. Y si hubiera entrado más en la habitación para investigar la lona y mirar alrededor, es posible que no hubiera salido. Esto me ocurrió hace 3 años cuando me mudé a una casa pequeña. Estaba a solo 1 milla de donde vivía antes, así que no era un lugar muy desconocido para mí. Sin embargo, estaba en una zona de la ciudad a la que no solía ir a menudo debido a su historial de delitos y, en general, a su mala reputación. En ese momento, no estaba en una buena situación financiera, así que tuve que optar por los lugares más baratos, que casualmente estaban en esa área. El día que me mudé, no hablé ni vi a nadie. En el segundo día, comencé el proceso de desempacar moviendo las cajas y los muebles a las habitaciones correspondientes. Una vez que empecé a mover los muebles de mi oficina, vi algo por la ventana que llamó mi atención. Había un hombre joven, como de 25 años, parado en mi camino de entrada. Lo observé mientras miraba la casa y se metía en el jardín, mirando hacia mis ventanas desde lejos. Incómodo, dejé la ventana y bajé las escaleras para confrontarlo, pero cuando abrí la puerta y miré afuera, ya se había ido. No estaba en mi jardín ni en el camino de entrada, ni siquiera en las aceras. Simplemente se había marchado por completo. Esperé a ver si volvía, pero luego lo dejé pasar y volví a lo que estaba haciendo. Sí, fue raro, pero no sabía exactamente qué se suponía que debía hacer al respecto. Monté mi oficina y luego salí a almorzar antes de volver a trabajar en el dormitorio alrededor de las 8:00 p.m. Estaba bastante cansado. Seguí adelante todo lo que pude, pero cuando dieron las 10:00 p.m., ya no podía más por esa noche. La casa todavía era un desastre, pero la dejé como estaba. Apagué todas las luces y me metí en la cama. Solo me tomó unos minutos quedarme dormido. Cuando me desperté, giré la cabeza y miré el reloj que tenía en el suelo. Las 3:00 a.m. Me di la vuelta y cerré los ojos, pero un sonido amortiguado me despertó de nuevo. Levanté la cabeza y escuché otra vez, oyendo un sonido leve que venía de abajo. Parecía algo arrastrándose por el suelo. Aún incrédulo, me senté y escuché con más atención. Unos segundos después, el mismo sonido volvió. Me levanté de la cama y caminé hasta la puerta del dormitorio, abriéndola y mirando por el pasillo mientras escuchaba. Pero tan pronto como abrí la puerta, todos los sonidos cesaron. Caminé por el pasillo hasta la escalera. Bajé unos cuantos escalones y miré por encima de la barandilla, pero no vi nada y la casa seguía completamente en silencio. Cuando llegué al último escalón, encendí la luz. Al principio, todo parecía estar bien. Nada faltaba, y no había nadie en la casa. Pero luego noté algo realmente extraño. Todos los muebles y cajas que estaban contra las paredes habían sido apartados, y detrás de ellos había varias porciones talladas en la pared,
Sentí que la sangre se me bajaba de la cara al darme cuenta de que alguien tenía que haber irrumpido en mi casa, y quizá todavía estuviera dentro. Corrí a mi habitación y llamé a la policía, pero la casa permaneció en silencio todo el tiempo que esperé. Lo más inquietante es que los policías no pudieron averiguar cómo el intruso había entrado o salido, ni pudieron descubrir por qué la persona había entrado. La única idea es que parecía que estaban buscando algo en las paredes. No sé qué, pero no había nada más de dónde sacar conclusiones. Pienso en aquel hombre que vi parado afuera de mi casa, preguntándome si él fue quien irrumpió, pero incluso 3 años después, no se sabe nada más sobre lo que pasó esa noche.